Soy Omar Lenguerque Pérez, rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, una institución universitaria que avanza con paso firme hacia la excelencia académica, la innovación y el desarrollo social. Hoy me uno a este espacio, Vidas UTS, para compartir mi historia y el camino que seguimos construyendo junto a toda nuestra comunidad, porque juntos y juntas lo hacemos posible. ¿Quién es Omar Lenguerque? Omar Lenguerque, soy el menor de 4 hermanos, como dicen en el pueblo donde yo no sé dónde sacar la palabra, que soy la cuba de la casa, o el consentido después de mis hermanos que se llevan de a 2 años. La hermana menor me lleva 8, entonces yo a mi mamá y a mi papá en su momento le decía que tal vez fue que en el momento dañó la televisión o fui una reconciliación. Soy ingeniero de sistemas, he podido estudiar en la vida y además de ello pues soy padre, esposo y bueno, hoy en una labor importante como es de ser rector, pero más que todo una persona humana que siento desde el punto de vista emocional y bueno, trato de llegar a cada una de las personas en lo que me da a mi alcance. ¿Por qué te vinculaste y aceptaste el rol de ser rector de las UTS? Bueno, yo creo que hay cosas en la vida que uno proyecta, que uno quiere planear, pero hay otras que la misma vida, que es lo que llaman la serendipia, que son cosas que aparecen de la nada, pero son la mejor que le puede pasar a uno sin estarlas buscando. Y yo creo que es una mezcla de todas ellas lo que ha sido mi vida. Vengo de un pueblo como El Socorro, donde en su momento pues, son pocas las oportunidades realmente que tiene un municipio de estudiar, cuando eso tocaba estudiar y tocaba además de ello, más que estudiar, pues tocaba pagar una matrícula y era difícil hasta para mis padres pagar una matrícula para un colegio público. Yo estudié en el Industrial allá en El Socorro y en noveno, casi entrando a noveno, nos tocó venirnos para Bucaramanga, ya que mi papá pues tuvo unos quebrantos de salud. En ese instante pues cambia toda mi vida, mi panorama de lo que es. Uno del Socorro venía a Bucaramanga, pero era solo como de paseo, y era una o 2 veces al año, mejor dicho, eran las vacaciones de uno venir a Bucaramanga donde mi abuela, pero allí pues me pude establecer, conseguir muy buenos amigos, por supuesto dos tíos que siempre fueron mis mentores, o más que mentores, mis inspiradores en su momento, como fue el tío Jairo y el tío Reinaldo. Ya murieron los dos, murió hace pocos meses, y donde siempre me incentivaron el tema del estudio. Ya eran profesores, uno era del SENA, otro de La Salle en Bogotá, y para mí era una inspiración, y ahí empezó el tema de la academia. Y bueno, todo ello me fue incentivando hasta que en Bucaramanga me gradúo, presto servicio militar, después empiezo a estudiar sistemas, que me gané una beca, después otra beca para estudiar la maestría, después otra para estudiar el doctorado, después otra para hacer un postdoctorado, y bueno, pues como cosas de la vida da una oportunidad. Yo daba clases aquí en las Unidades Tecnológicas de Santander, era profesor hora cátedra y también en la UNAP, y vino unas cosas, digamos, de la vida. Yo siempre soñaba, más que ser rector, yo soñaba con tener una oficina como la que tenía el rector aquí en las unidades, y bueno, ahí fue un reto muy grande, y hoy que se me cumple el sueño de ser rector, pues eso me hace fascinante. ¿Cuál fue el reto más grande cuando comenzaste? Bueno, el reto más grande, yo era profesor aquí también en las unidades de hora cátedra, y uno lo que sentía era, y lo voy a decir como lo hablábamos muy coloquialmente en su momento entre profesores, era como una segunda opción, lo que llama uno vulgarmente un escampadero de profesor. No había una identidad, no había un amor, una pertenencia institucional, sino una labor como tal. Yo venía y yo estaba trabajando en esos momentos también en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y hay 2 cosas que me empiezan a inspirar. Una, mi hermano, gracias a él nosotros hemos podido surgir en la vida, digamos, él fue el que nos dio todo el empujón en sus momentos, y él se graduó de tecnólogo en electrónica acá en las Unidades Tecnológicas de Santander. Entonces uno empieza a decir, bueno, gracias a la institución es que realmente empieza a haber una proyección de familia. Y adicional a ello, veo yo que cuando daba clases empieza uno a sentir realmente el sacrificio que hacían los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander. La gran mayoría trabajadores con unos problemas familiares, económicos, sociales, todo, con unas ganas de salir adelante, pero con una frustración de sentir que sí estaban estudiando,
pero tampoco la institución era muy reconocida a nivel laboral en unos años, en unas décadas para acá, pero antes sí los tecnólogos de las unidades tecnológicas de Santander se lo llevan para el Cerrejón, para Ecopetrol, y empieza como ese orden a buscar en mi sentimiento y en mente como una necesidad de decir, oye, acá hay una institución tan interesante, tan buena, un compromiso social bastante y una responsabilidad social bastante importante que hay que trabajar. Y empezamos con un grupo de profesores a trabajar, a tener identidad, a buscarles opciones a esos muchachos, a esos jóvenes. Y bueno, digamos, yo creo que esa fue la inspiración, el impulso. Y cuando soy rector, lo primero que dije, no, hay que cambiar es que la gente se sienta orgullosa de donde está. Y si el profesor no se siente orgulloso de la institución, si habla mejor de otra institución a donde viene acá, si va y dice que es que allá están los mejores estudiantes que allá, no, pues venga, como decimos, pues creo que estás en el lugar que no es. Bueno, entonces empezamos un trabajo, una labor, y yo creo que ese fue uno de los éxitos. El primer eslabón de hoy en día, y lo voy a decir del éxito, porque hay que hablar que es el éxito hoy en día de las unidades tecnológicas de Santander, el primer eslabón fueron los profesores, fueron los docentes, los educadores, y hoy en día es el reconocimiento de ellos. Fue gracias a ese compromiso que empezamos a generarle, y ¿eso qué fue? Confianza. En decirles, confíe en esta institución, usted está aquí es por su profesión, usted está aquí porque hay que exigir que tenga maestría, que tenga doctorado, a tener unas exigencias académicas, y eso fue transmitido a los estudiantes. Y yo creo que eso ha sido uno de los éxitos y fue, digamos, el mayor motivador a lo que es hoy. Hoy ver a mis estudiantes con un orgullo, con los profesores que ya... Y yo en una infidencia, yo les decía, me molestaba, pero era más un tema psicológico cuando me hablaban de las otras instituciones y de la otra institución. Le dije, no, acá estamos es aquí, y les empecé a inculcar eso, a hablar de las universidades de Santander, que aquí tenemos buenos profesores, que tenemos buenos laboratorios, que tenemos buena infraestructura, que tenemos buenos estudiantes, que tenemos buenos egresados, y ahí empezó un manejo más del sentido de pertenencia que llamamos, y con eso yo creo que hemos creado hoy en día lo que es la institución, ese orgullo institucional, que eso es lo que a veces nos hace falta en muchos sentidos. ¿Qué se siente ver el fruto del esfuerzo por parte de los docentes? Yo creo que es la satisfacción más grande, es la trascendencia realmente, que como bien lo mencionaba al inicio, el objetivo que era ese reconocimiento institucional a una institución pública que es de todos nosotros, que eso es fundamental. O sea, es una institución que la teníamos, sí, un poco en el olvido. Si vamos y miramos la historia, una institución que estuvo a puertas de cerrarse, que hay que reconocer que el doctor Víctor Raúl Castro fue el que no dejó cerrar, y cuando digo independiente de las circunstancias, de las situaciones, hay personas en las cuales toman unas decisiones en su momento y hoy trascienden, como la misma creación cuando Gilberto Fabián y Luciano Andrés la crean, hay que reconocerlo, como esa segunda fase que fue cuando se convence a un gobierno de que la institución puede seguir. Y eso me ha llevado a marcar y decir, esta institución es grata, tiene todo. Hay algo que yo lo aprendí en un video, se llama el jabón, y está en los canales de YouTube. Y siempre, las cosas siempre han estado ahí. Entonces el escultor lo que hace es empezar a descubrir lo que estuvo ahí, si era un conejo, un gato, un ratón, una mujer, una escultura en un jabón, pues lo que hace el artista es quitarle, y ahí quedó la forma, pero ahí estuvo siempre la figura. Eso es lo que yo siempre lo he tenido en mente, y esta institución siempre ha estado ahí, sino lo que empezamos fue en un equipo de trabajo, como bien lo mencionan todos, es empezar a quitarle cada uno unas esquirlas, unos pedacitos para formar lo que es hoy. Y eso nos ha consolidado hoy a tener ese amor, ese reconocimiento institucional. Se siente uno orgulloso porque no es tampoco lo que uno crea. Claro, esto es de comunidad y sociedad, y lo que la gente refleja cuando usted le habla con un estudiante, con un egresado. Y a mí en esa jocosidad, cuando voy, a veces me dicen, me van a ir, rector, usted es el rector de las unidades. Entonces yo muy jocosamente les digo, depende. Entonces se quedan así. Entonces digo, sí, depende. Si es para algo bueno, sí, pero si es para algo que estoy haciendo malo, no. Entonces se ríen, no, y entonces empiezan a contarle a uno todo lo que han visto, todo el desarrollo, y creo que la satisfacción es cuando digan, es que yo soy de las unidades.
Cuando usted dice esa palabra, para mí es, como dice mucho, eso es música para mis oídos, es un reconocimiento y eso es lo que me satisface, eso baja al interior y digo, las cosas están bien. Pero cuando como rector y uno iba y usted de dónde, no, soy ingeniero y no sé dónde, y al final es que le dicen, y ahí estudié algo en las unidades, eso para mí era frustrante, era un dolor inmenso, porque empezaron a hablarle a uno de los profesores de la infraestructura, que es que todo era en los colegios, que es que allá nunca teníamos nada, o sea, y que todo era para la otra universidad, o sea, todo esos retos que realmente le ponen a uno las personas que al final se convierten en retos, eso se fueron alimentando y esa exigencia que hacen las personas, pues lo que lleva a uno a conseguir el éxito. Hay cosas que uno las planea, pero también viene esa retroalimentación de las personas. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas de tus inicios como rector? Hay situaciones y en lo público, yo creo que eso es lo que he podido madurar y crecer en lo público, en la administración y en lo gerencial, que hay cosas que pueden ser no populares, pero al final van a trascender y van a llevar a una cosa importante. Y aquellos estudiantes de hace unos 8 o 9 años atrás bien recordarán que fue cuando ajustamos el tema de la matrícula. Una medida, es que cómo era posible en la institución que los estudiantes de la noche pagaban más o pagaban menos que el del día y además de eso pagaban más o pagaban menos en Vélez, en Piedecuesta. O sea, era un tema bastante, una inequidad. Una institución como tal, lo que hicimos fue realmente establecer unos mínimos y eso nos llevó, bueno, por supuesto, no les cambió para muchos, pero ya cuando ingresaron a los siguientes niveles empezaron a haber unos ajustes. Pero mire que al final esa decisión hoy en día es bien compensada por el tema de la gratuidad de educación, porque ya no es el estudiante el que paga, el que realmente está pagando es el gobierno en este momento. Nosotros mismos con nuestros recursos, con nuestros impuestos estamos pagando la matrícula y eso nos ha llevado a tener una estabilidad financiera. Pero el reto más grande y lo que en la vida que yo tengo esa palabra de serendipia era nosotros siempre, el objetivo principal desde los últimos 5 años era conseguir ser institución universitaria, convertirnos en institución universitaria para poder meternos en el área de la salud, posgrados y ello. Y oh sorpresa, nos encontramos en que podíamos tener las condiciones para hacer una institución acreditada en alta calidad. Nos tocó parar digamos, veníamos en un tren y en un momento en una parada de estación, espérenos ahí, hagamos un intercambio, pero dejemos ese tren ahí, agarramos otro tren que fue el de la acreditación, conseguimos la acreditación y ahorita volvemos al tren del cambio de carácter. Son decisiones desde el punto de vista digamos, administrativo, porque eso conlleva a temer también lo que es la institución. Yo considero que hay muchos factores en los cuales entran a poder uno determinar ese equilibrio en cada una de las áreas. Nosotros somos conscientes y todo el equipo de trabajo, y en eso me ha ayudado mucho el tema de todos los profesores de carrera de años atrás. Es que hay profesores de 30, 40 atrás. Y aquí la parte técnica y tecnológica es fundamental, el saber hacer, el que el muchacho tenga las herramientas desde la soldadura, desde el torno, desde los circuitos, algo que a veces y muchas universidades hoy en día han perdido ese norte. ¿Sí? Estamos formando a veces para otras áreas, para otro desarrollo profesional, pero para nosotros ha sido esencial y es el reconocimiento que nosotros no podemos perderlo. ¿Cuál es el valor fundamental de las unidades? ¿A qué le damos valor? El primer valor que le damos es la inclusión social. Una de las cosas fundamentales y decisiones que tomamos. Aquí, independiente del puntaje que usted saca del IFES, aquí puede ingresar a estudiar. Para mí fue una frustración cuando yo no pude ingresar a una universidad que todo el mundo y la gran mayoría la nombra de una u otra forma, y es algo que nos hace reconocerla, que es una institución, que es el ícono para nosotros y es fundamental, pero pues cada uno tiene su forma de ver la vida y las situaciones. Pero para mí era frustrante que muchos de los jóvenes no pudieran entrar a las unidades tecnológicas de Santander por un promedio, porque no sacaron buena nota en el IFES. Yo creo que esas decisiones son fundamentales y ese valor fundamental de la inclusión es importante para nosotros. Así como el valor fundamental que es la justicia, que debe ser justo, por eso la exigencia en los reglamentos, en la normatividad,
Mire, cuando llegábamos, los estudiantes podían cancelar la materia casi el último día y le volvían el dinero. O sea, uno dice, bueno, no, pero es que era un tema que no es lógico. O sea, financieramente uno tiene que contratar a los profesores, tiene que hacer eso y es lógico. Eso es como cuando nosotros hacemos unas comparaciones coloquiales, no son odiosas, pero son coloquiales y con eso uno aprende. Entonces decíamos, eso es como cuando usted va a ver una película en el cine. Pues usted compró y entró y la vio y si no le gustó y se salió, pues ya la pagó porque es que ya prendió la luz, ya le pagó a la de la crispeta, ya le pagó a todo. Entonces igual no sucedía eso, una comparación no puede ser comparación entre la academia y un cine como tal, pero sí es al final la forma como se venía generando y son decisiones que tomamos importantes y hoy nos ha dado ese reconocimiento, esa exigencia en la educación, como usted bien dice, tiene que estar siempre a merced y ese valor es fundamental en procesos institucionales establecidos y lo que más nos ha llevado a la excelencia académica y la excelencia conlleva calidad en los profesores, en la infraestructura, en todo lo que es el bienestar y con ello pues estar nosotros adelante y al frente de la institución. ¿Cuál fue la historia que más te marcó? Bueno, sí hay anécdotas y una de ellas me remonto cuando fui profesor y un estudiante pues era bastante inquieto en la clase y la típica de uno de profesor pues lo iba como amenazando en el buen sentido, decirle pues que estuviera quieto, estuviera las cosas y ese estudiante pues se me hizo raro de por qué era así. Cuando un día subiendo y por la 36 con al lado de la concha acústica, el estudiante estaba ahí y se me pareció él mismo y tenía una moto y estaba bajando en una canastilla como unas empanadas. El otro día en la clase y era en la noche, lo vi y le dije, se queda al final. Yo creo que ese muchacho, ese estudiante se asustó, dijo que caramba, ¿yo qué hice ahora? Y llegó y le pregunté, oye, tú estabas tal día como a las 3, eran como las 3 de la mañana. Le dije, tú estabas en las 3 de la mañana en tal sector, tata. ¿Eras tú? No, sí, era yo, rector. Y yo, ya, ¿y qué hacías ahí? Dijo, no, es que mi esposa hace empanadas, traen en el día y yo en la noche, después de clase, voy y las reparto. Entonces el muchacho no dormía, digamos que esa era la ansiedad que tenía en el día, venía a clase con la cabeza en otros lados y bueno, de ahí le di digamos, una orientación, le dije, venga, usted con todo el sacrificio que está haciendo, con todas las cosas, creo que la única oportunidad de salir adelante es esta, mire, créame, estudiar sistemas. Pasaron los años, pasó la materia. Cuando yo me voy a estudiar el doctorado a Brasil, regreso a una primer conferencia en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y se me acerca un muchacho y va con un saco, corbatica y todo bien, bien simpático y se acerca y me saluda. Me dijo, no, yo sé que no me recuerda, yo soy el estudiante ese, las empanadas, me contó todo. Y yo, me dijo, ¿y eso? Dije, ¿y esa pinta? Dije, no, soy el CEO de una empresa en Bogotá de computadores. Yo creo que ahí resume todo lo que uno hace realmente en esta labor, en ese sentimiento de, como usted dice, de cambiar la calidad de vida de las personas. Uno nunca sabe lo que hace. Yo creo que el impacto es lo más que más adelante la vida le va a generar, pero aquí lo hacemos como todos los que estamos aquí de corazón, con una parte humana importante para nosotros cambiar, sí, calidad de vida. A mí me la cambió el estudio. Yo gracias al estudio y por eso yo lo veo reflejado en cada uno de mis estudiantes, en cada uno de ellos yo quiero que cumplan su reto, su meta, porque sé que por ahí es el camino. ¿Cómo es tu percepción a futuro de la universidad? Cuando uno ama, cuando uno se siente identificado donde está, uno sueña y empieza a pensar cosas posibles, también imposibles, pero todo posible. O sea, empieza uno, somos capaces de hacer esto, o sea, son retos que cuando 10 años atrás era difícil ponernos retos. Hablar de una acreditación, un cambio de carácter, tener profesores con maestría, eso era algo imposible que nosotros teníamos. Y yo creo que hay una parte importante yo que veo en la institución a 10 años, en 10 años es una institución totalmente consolidada en los campus que estamos, esa infraestructura de Barranca Bermeja hermosa como va a quedar y se harán más edificios en Baeles también, en Piedecuesta, aquí en Bucaramanga. Creo que en la consolidación de la infraestructura, muchos de nuestros estudiantes pues ingresarán hasta ahora en la institución y pensarán que toda la vida fue así. Y yo sé que muchos de los egresados pues le contarán a muchos, no, yo voy a clase, era en un colegio, y eso el ventilador, y me tocaba llamar allá al Enguerque para que nos lo arreglara, y él decía que no porque era del colegio, y entonces era difícil.
sueño y yo visiono esta institución entrando en el tema de la salud. Eso va a ser fundamental, sobre todo para darle oportunidad a muchos de mis estudiantes o muchas personas que hoy en día no tienen esa posibilidad, no tienen esa oportunidad. Y esta institución es de darle oportunidad, como hoy le damos oportunidad a todos los de estrato 1, 2 y 3, les damos oportunidad para que estudien virtual las señoras cabeza de familia. Muchas de ellas no era que no quisieron estudiar, no tuvieron la oportunidad, tuvieron hijos de entre los 20 y los 30 y ahorita después de los 40 están estudiando. Entonces eso ha sido hermoso y esa oportunidad de entrar en el área de salud es importante. Me dicen medicina, dije, se mirará después si es medicina, pero hay hoy en día un tema asistencial desde el punto de vista de del área médica que va a ser fundamental, y ahí es cuando hablábamos de lo técnico, de lo tecnológico. Hay un área que esa sí la tengo yo en mi mente, en mi cabeza, y eso lo estoy estudiando para podernos enfocar hasta allá. Y sueño con una institución de más de 40,000 estudiantes. Creo que es un reto importante y no es por tener un número, no es por hablar que es que, no, pero 40,000 quiere decir que hay mucho joven y hay muchas personas que quieren formarse. ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Yo quisiera que me recordara como Omar Lenguerque, una persona soñadora, cumplidora de sus cosas. Yo creo que esas dos palabras resumen mucho de lo que soy, y sobre todo soy una persona que me gusta generar confianza, y eso es fundamental para todo lo que uno lleva en la vida, y yo creo que eso es algo importante. Tal vez, y muchos que lo ven a uno a través de hoy en día las redes, las cosas, tiene uno una imagen y es normal de la persona como tal. Tal vez pues es lo que uno puede reflejar, pero lo más hermoso es cuando usted quiere conocer a la persona y se abre hacia la persona para que la conozcan. Y a todos les digo que dejen y que me dejen conocerlos, y que me dejen y que me conozcan bien de lo que soy. Yo creo que todo esto lo hacemos también con ese objetivo, porque al final debemos ser seres buenos, de nunca hacerle daño a nadie. Eso lo heredé de mi padre. Mi padre, una persona, era un relojero, y hay cosas que él me enseñó, sobre todo en ser directo, en decir las cosas, en cumplir las cosas, pero lo más hermoso es en la honestidad desde la palabra también, en lo que uno hace. Y ahí hay una anécdota de él, eso sí me dejó grabado. Yo lo acompañaba. Mi papá, como muchos de los papás de uno, nunca le enseñó, yo no sé, yo creo que él no quería que yo fuera ni relojero ni joyero, porque él era relojero y joyero en el Socorro, y nunca me enseñó. Yo solo veía, miraba, nunca me dejó coger el soplete ni nada. Si acaso me ponía al final porque le temblaba mucho la mano, entonces a cambiarle las baterías de los relojes, de esos de los electrónicos cuando llegaron. Pero una vez un señor que llegó y le envió a arreglar un reloj de esos de cuerdita, esos Orient, que eran con piñoncitos y todo. Lo arregló. A los 8 días, yo precisamente, yo después del colegio me iba a la joyería allá, descansaba, ya me acostaba, me acuerdo tanto, era en papel periódico, y ahí me acostaba mientras estaba él trabajando. Yo me echaba mi siestica, y por eso me gusta la siesta, yo creo. Y entonces, y él le arregló, yo lo escuché, y le arregló el reloj. Y el señor, como a los 4 días, volvió y le dijo: don Jorge, es que el reloj se me volvió a dañar, es que lo golpeé y no lo cuidé. O sea, no era que había quedado mal arreglado. Fue el señor, y mi papá le dijo: no, yo no se lo arreglo. Vaya, busque a otro que lo arregle. Me dijo: ¿pero cómo así? Le dijo: no, es que yo lo arreglé con todo sacrificio, pues es para que usted lo cuide y lo disfrute, pero para que usted en 3 días lo dañe. Y dije: no, yo no lo vuelvo a arreglar. Como que, sí, o sea, el negocio él era, no, era el amor tal vez por las cosas. Cada reloj de él era una joya, ahí iba impregnado algunas cosas y su quehacer, y no era porque iba a arreglar 100. Entonces, claro, muchos dirán: no, pues ojalá es como el odontólogo. Entonces el odontólogo, ¿para qué le dice uno que se lave los dientes? Mejor, porque va a tener más a dónde ir. O sea, el negocio de él pues es atenderlo a uno. No, yo creo que eso me ha enseñado mucho en la vida, de muchas cosas, y es eso, digamos, unos valores fundamentales, y ahí es lo de valores que son fundamentales en el ser humano. ¿Cuál es la frase que más utilizas? Hay una frase, yo no sé por qué no, yo sí sé por qué la repito, me dejó marcado. Es un libro de Robin Sharma, y es el de
el del taller de la mente, que dice que las cosas se hacen 2 veces en la vida. Uno en el taller de la mente y otro en la realidad. Yo creo que uno sueña y se hacen. Yo sueño con ser rector, se me hizo realidad. Mi estudiante sueña con ser profesional, se hace realidad. O sea, hay que tener el sueño como tal. Hay cosas, como les dije, de serendipia, pero siempre hubo una conexión de las cosas. Y a mí esa frase se la he inculcado mucho a mis profesores, a los directivos, que las cosas sean entonces sueñen, porque es que los sueños se hacen posibles. Las ilusiones no. Acá no nos ilusionamos. Por eso se digo, no, es que la novia o en su momento lo ilusionan. No, es que lo ilusionaron. Cuando lo ilusionaron es porque no sucedió. Pero cuando te ponen a soñar, claro que sí se cumple. Y es eso lo que a mí es una frase que me ha llenado mucho y la que le digo a mis egresados el día yo pienso que si ustedes me preguntaran cuál es el momento más feliz que usted siente cuando usted está en las unidades y está eso, más que estar en las unidades es cuando yo gradúo a los estudiantes. O sea, ahí es digamos que es el punto final de decir, todo lo que hemos hecho desde que iniciaron, el de cambiar la calidad de vida, y de repente qué va a pasar con él en la vida. Pero venga, ya hicimos algo, ya hice algo, ya hicimos en las unidades algo. Y ya se formó, se dio y uno sabe la transformación. Uno cuando un estudiante se está graduando, uno solo en la parte física ya ve el cambio que hubo a cómo ingresó. Y yo les digo que con el hombre esto es posible. Todo lo que estamos haciendo, esto es con el hombre. Pero con Dios todo es posible. Y por eso es que lo hacemos posible. ¿Qué es lo mejor que tiene nuestra región? Lo mejor que tiene nuestra región, la gente. ¿Cuál es tu comida típica favorita? Las hormigas culonas. ¿Cuál es tu cantante y canción favorita? Fonseca. Y la canción, Un pedacito de playa. Si pudieras regalarles algo a tus estudiantes, ¿qué les darías? Mi trabajo. Bueno, no, agradecerles y bueno, estos espacios hermosos me hacen también volver a recordar muchas cosas que a veces el día a día le consume a uno el trabajo, las cosas, pero siempre es pensar en la vida, que eso es importante, que eso hay muchas cosas todavía por hacer. UTS, lo hacemos posible.